Buenos días, amigos y amigas. Estamos iniciando esta semana de trabajo. Les saludo en nombre de Gonzalo Rosero. Soy Francisco Rocha y bueno, iniciamos esta semana con algo que se ha ido haciendo usual, una cadena nacional. Enseguida volvemos para dialogar con nuestros invitados. Esta es la cadena nacional. Testimonios de los delegados de la Alianza Creo Suma en el proceso electoral 2017. Estas son las opiniones de los delegados de la Alianza Creo Suma en las 24 provincias del país respecto al proceso electoral 2017. Se ha adelantado este proceso con responsabilidad y debo decir también que reconocemos en el Consejo Electoral de la provincia de Orellana un trabajo orientado, como digo yo, a que la ciudadanía ejerce el día de hoy su derecho al sufragio con responsabilidad. Agradeciendo al CNE, también a las Fuerzas Armadas, que no ha habido ningún problema, ningún inconveniente para nosotros poder estar aquí en este proceso electoral. Pude recorrer varios recintos en cantones, en parroquias, y como les explicaba al inicio, no hubo mayor novedad, no hubieron mayores inconvenientes. Sé que las cosas se van a hacer bien, que se están haciendo bien hasta ahorita, todo está correctamente. Ninguna irregularidad, una amplia colaboración tanto de la policía como del ejército y también de los coordinadores de las juntas. Este proceso, desde mi punto de vista, está siendo transparente y más que por un partido, yo estoy para que se respete aquí la voluntad del pueblo. El voto ha sido transparente, se está llevando todos los mecanismos necesarios, todo normal, todo correcto. No hemos tenido queja alguna, todos nuestros delegados están desempeñándose dentro de sus funciones como delegados de la Alianza para Control Electoral. Quiero felicitarle a la delegación de la provincia de Napo, en la cual pues ha invitado a todas las organizaciones y movimientos políticos a participar de este magno evento. Considero positivo el trabajo que ha hecho la delegación y ha sido satisfactorio poder ver que se procedió a hacer el reconteo voto a voto en las actas que tuvieron inconsistencia y vamos satisfechos con los resultados. No se ha visto nada inconvenientes, se ha llevado todas las actividades a cabalidad. Todo muy bien, todo organizado, no ha habido ninguna inconsistencia en el proceso. Tenemos un control paralelo del Consejo Nacional Electoral. Hemos recabado todas las actas y estamos haciendo nuestro propio conteo, un poco para verificar los resultados que nos da el Consejo Nacional Electoral. Confiamos todo el tiempo en la labor, en la responsabilidad con la que han venido trabajando. Creo que ha sido un equipo de trabajo que ha demostrado la valía que han tenido al poder manejar este proceso. Se dieron todas las facilidades, notamos una transparencia absoluta durante el proceso de escrutinios, nada absolutamente de qué quejarse. Una gratitud para todos ustedes, que la transparencia viene y la democracia se está viendo en este sentido. Vimos cómo se cerraron las urnas y todo normalmente con la mayor seguridad. Está organizado bien porque las chicas que están como coordinadoras han llevado toda cabalidad, total transparencia, sí, muy bien. Hemos estado en 4 procesos electorales y siempre he confiado en el CNE, y lo he dicho públicamente, porque hemos sido testigos realmente de la transparencia con la que se ha manejado, y esta no ha sido la excepción. Hemos sido testigos de la dedicación, de la disciplina con la que se ha manejado todo este proceso. Hemos visto cómo realmente se ha movido el personal, cómo realmente se ha desenvuelto, se ha desempeñado de una forma realmente transparente. En cada junta, en cada recinto electoral, en toda la provincia, incluso tenemos reportes de que no tenemos mayor novedad. Hoy hemos tenido afortunadamente un poco más de accesibilidad que la vez anterior. Todo se ha dado con normalidad, no hemos tenido mayores percances, no se han reportado. Esperamos que las cosas se mantengan así, que sea transparente, que sea la voluntad del pueblo ecuatoriano la que termine decidiendo este proceso electoral.
¿Hay alguna acta de la provincia del Cañar impugnada? No. De aquí de la provincia del Cañar, quiero ser claro, no hay ninguna acta. No hemos tenido entonces, inconvenientes. ¿por qué volaron los vidrios? ¿Por qué le hieren al policía? La idea de que todos estemos informados a mí me parece estupendo y que a nosotros como organización política nos han llegado oficios donde nos ha permitido estar en contacto con ustedes. Votos que sacó el movimiento Creo en la alianza con Suma, en la provincia de Chimborazo no se perdió uno. Así es que aquí no cabe absolutamente ninguna impugnación en la provincia, no cabe tampoco que la ciudadanía salga y agreda al edificio o a las personas que están en el Consejo. Tengo que ser muy transparente al respecto. Yo personalmente estuve el día 2 de abril en el Consejo Nacional Electoral. Hemos estado revisando, más allá de unas inconsistencias que pueden ser propias del proceso, no hemos encontrado mayores irregularidades. En la provincia de Las Fallas, eso dejo claro. Me parece que aquí muchas veces he comentado lo que yo pienso al respecto de la delegación provincial de Las Fallas. Ahí hay personas de carrera que han pasado incluso por muchos gobiernos, saben lo que hacen. Yo creo que hemos tenido un proceso que ha tenido dentro de esta euforia de la política un orden que debemos rescatar. Y junto a todos los simpatizantes que seguimos aquí todavía, junto a ustedes la delegación del Consejo Nacional Electoral, pues hemos hecho de esto como debe ser una fiesta transparente. Si en todas las provincias el desarrollo de este proceso fue transparente, como lo afirman sus propios delegados, no entendemos el reclamo que realiza la organización política Creo Suma. El Consejo Nacional Electoral garantiza que quedan expeditas las vías para que cualquiera de las dos organizaciones políticas pueda presentar los recursos administrativos y jurisdiccionales. Ecuador elige con transparencia. Elecciones Generales 2017. Garantizamos tu decisión. Están ya con nosotros en nuestros estudios el señor doctor Ramiro García y el doctor Simón Pachano, a quienes les habíamos convocado y les habíamos informado para conversar sobre el tema del análisis y el planteamiento de los recursos de objeción presentados por el señor Guillermo Lasso de la Alianza Creo Suma y el candidato en definitiva que disputó con el señor licenciado Lenín Moreno. Bienvenidos a los dos, muchas gracias. Comentábamos mientras la cadena nacional, doctor Pachano, que hay que tener cuidado, ¿no?, con las declaraciones. Algunos de los que en esta cadena nacional asoman diciendo algunas cosas me decían, yo dije eso el domingo porque me parecía que ha pasado bien las elecciones, que el comportamiento de la gente, pero no es sobre todo el proceso, sino lo que pasó el domingo. Y me explicaba Osvaldo Marcelo Coronel que así fue y le entrevistaron el domingo en la tarde, el día de las elecciones. Pero también se han prestado para algunas distorsiones, esta posibilidad de que las objeciones presentadas por Guillermo Lasso puedan ser analizadas. ¿Cuál es su visión de eso? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias, un gusto estar con Ramiro. Yo creo que hay varias cosas ahí. Primero que nada, me parece que si a una persona se le pregunta cómo vio usted el proceso, esa persona va a dar la información de lo que vio específicamente, que será en su mesa, en su recinto, tal vez siendo un político, un par de recintos que pudo recorrer, pero no más, no puede dar una imagen del conjunto, porque no es un observador que esté moviéndose por toda una ciudad, por ejemplo, toda una provincia. Segundo, me parece bastante cuestionable que se utilice entrevistas de los canales gubernamentales, que deberían ser públicos, estatales, pero son gubernamentales, y que se las utilice para fines propagandísticos, digamos, porque esto no es una defensa del Consejo Electoral, sino más bien una cosa más propagandística política, ¿no? Y tercero, ya sobre las impugnaciones, en fin, yo creo que más allá del tema legal, que Ramiro podrá tratar de excelente manera, creo que hay un tema político de legitimidad del proceso. Creo que el proceso está bajo sospecha, digamos así. Y eso debería preocuparle más que a nadie a Alianza País.
porque el gobierno, si es que en efecto es ratificado el triunfo de Lenín Moreno, el gobierno de Lenín Moreno nacería con una seria sospecha de ilegitimidad, no ilegalidad, ilegitimidad, en el sentido de que ha sido el producto de un proceso poco claro, un proceso sobre el que se tiene sospechas. Yo no estoy asegurando que haya habido fraude o no haya habido fraude. Eso yo no puedo decirlo, pero hay sospechas, ¿no es cierto?, porque el Consejo Electoral, sobre todo, hizo méritos para que haya esas sospechas. Todos los antecedentes que ha tenido el Consejo y la relación de sus integrantes con el gobierno dan lugar a que todo esto se lo vea bajo una lupa muy grande y que, por lo tanto, el gobierno que nazca de ahí no va a ser un gobierno que goce de la confianza ciudadana. Y eso es grave, es preocupante. Doctor García, bienvenido, buenos días. Bueno, esta es una primera visión, digamos, del politólogo, pero jurídicamente, lo presentado por el señor Lasso, las objeciones hechas al proceso, ¿podrían configurar esto que Simón nos ha dicho? Vea, por lo menos hay dudas. No me atrevo a decir porque para eso necesito unas pruebas. ¿Qué se puede hacer en este momento para, no sé si legitimar la elección o buscar una salida democrática al tema? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Un saludo para todos los oyentes y un honor poder compartir con Simón este foro, alguien a quien respeto y admiro mucho. Gracias, lo admiro de igual manera. Muchas gracias. A ver, primero, yo creo que este tema se lo tiene que ver en un contexto mucho más amplio que es lo que dice la ley. Yo creo que de acuerdo al artículo 141 del Código de la Democracia, cabe la posibilidad de un reconteo voto a voto. Es decir, el segundo párrafo le da la posibilidad, y lo leo para que no me digan que descontextualizo, lo que dice este artículo. Dice: el Consejo podrá disponer que se realicen las verificaciones o comprobaciones que estime necesarias. Es decir, no le pone límites a estas comprobaciones. Pero, claro, esto tenemos que analizarlo, sí, desde lo político, desde lo constitucional, y además desde más allá y desde más antes y después del 2 de abril. Porque, ojo, las elecciones no son simplemente un proceso de ir a conseguir el día de la votación. El voto. No. Exacto. Entonces, a ver, primero, tenemos un Consejo Nacional Electoral confiable. Un Consejo Nacional Electoral en el que podamos confiar en su independencia respecto de los poderes políticos, especialmente el poder gubernamental, ¿sí o no? Esa es la primera interrogante. Entonces, yo creo que de alguna manera el esquema de gobierno de copar todas las instituciones y todas las funciones y todos los poderes, un poco le está jugando en contra, es decir, se están cocinando en su propia salsa. ¿Por qué? Porque resulta que han copado de tal manera las instituciones de control, que esas instituciones de control han perdido su función fundamental, que es generar seguridad en la ciudadanía respecto de sus decisiones. Entonces, claro, no hay quien pueda decir que el señor Pozo es equidistante respecto de las fuerzas políticas y no depende del poder de gobierno, por ejemplo. Además, entonces, agradece públicamente al presidente. Sí, va con la familia a tomarse fotos en los cambios de guardia de los lunes. Bueno, o sea, cosas así, ¿no? Que yo creo que ya ni siquiera se están guardando las formas. Entonces, obviamente, eso ya nos genera una primera sospecha. Luego, una evidente y desvergonzada utilización hasta hoy de los canales incautados, de los medios públicos, de los recursos públicos, de los espacios públicos. La sabatina que todos, que no me digan que es financiada con dineros privados, no, la sabatina que todos pagamos, el tiempo aire en los canales públicos que todos pagamos, resulta que ha sido utilizado no para promocionar solamente las obras de gobierno, sino también para hacer campaña electoral a favor de un candidato en específico, y lo que es peor, para descalificar a otro candidato. Es más, este órgano impresentable llamado Supercom, inclusive ha procesado a varios medios por no haberse hecho eco de uno de los peores referentes del periodismo latinoamericano, que es Página 12 de Argentina, respecto de una noticia no contrastada, la cual, de acuerdo a la Supercom, debió haber sido reproducida tal cual por los medios sin beneficio de inventario. Entonces, todo esto ya nos lleva a pensar, nos lleva a la evidencia de que estas no fueron unas elecciones limpias. Y ojo que todavía no estoy hablando del proceso eleccionario, todavía no estoy hablando del conteo de votos. Miren lo que están haciendo ahorita. Ahorita, en este momento, acabamos de ver una cadena
en la que descontextualizan totalmente a la pobre gente que aparece ahí. Claro, si a mí me preguntan, ¿usted cuando fue a votar vio alguna novedad? Voy a decir, no, todo estaba normal. Pero eso no significa que yo pueda dar fe del conteo, del sistema informático, de lo que pasó con la apertura de urnas, es decir, las actas estaban bien. Claro, entonces, si a mí me preguntan ahorita, cuando usted fue a votar, el día de las elecciones, ¿vio alguna novedad? Voy a decir que no. Eso no significa que esté avalando, legitimando un procedimiento electoral que, insisto, termina viciado por todos estos defectos. Más allá de que un resultado 51-49, que realmente no fue 51-49, porque si restamos los 17 de ausentismo y 7 de blancos y negros, 46, resulta que es 38-37. 38-37. Resulta que es 38-37. Entonces, claro, entonces, pero bueno, asumamos votos válidos. Un resultado 51-49. Haya ganado quien haya ganado, es muy complicado en materia de gobernabilidad. Si a este resultado tan cerrado, que ya nos presenta problemas en materia de gobernabilidad, le añadimos las sospechas de que, bueno, la evidencia de que mucho estuvo mal y las sospechas de que otras cosas también estuvieron mal, entonces ya no tenemos un problema solo de gobernabilidad, sino de legitimidad. Entonces, ahorita, claro, lo que tú decías, Francisco, o sea, ¿qué podemos hacer? Primero, el que necesita legitimarse desesperadamente no es Lasso, es Moreno. Es Moreno el que tiene que generar los mínimos de gobernabilidad necesarios. O sea, lo peor que le puede pasar a Moreno es, desde mi punto de vista, posesionarse en estas circunstancias. Él tiene que despejar toda duda, más allá que, existo, hay cosas que ya son incontrastables e indiscutibles, como la utilización de recursos públicos. Pero es eso como que... Pero bueno, más allá de eso, lo que nos... Exacto, más allá de eso, se tiene que despejar de toda duda de que el conteo de votos fue adecuado. Pero además, o sea, son... ¿qué le puedo decir? De un simplismo sonrojante algo para dar explicaciones. Creo, dice que hubo un apagón electoral. Es decir, que durante un tiempo específico se apagaron los sistemas y que eso habría permitido que se manipulen los resultados. Ese es el argumento de Creo. ¿Cuál es el argumento de país? Hubo unos hackers de Estados Unidos que se metieron. O sea, y uno en la mitad oyendo semejantes tonterías. O sea, con todo respeto. Pero en la primera vuelta ya hubo una también denuncia de fraude. Pero por supuesto, pero a ver, es que no es que hubo un apagón electoral, sino que unos hackers de Estados Unidos intervinieron en el sistema. ¿Usted se queda satisfecho con esa explicación? No, de ninguna manera, yo tampoco, ni nadie. ¿Qué hicieron? ¿Para a mí me parece... ¿Para qué hackearon? Por eso digo, o sea, conocen quién es. Me parece, claro, entonces, salir con una explicación de estas, a mí me parece de un simplismo, pero que sonroja, ¿no? O sea, yo creo que merecemos algo más que eso. El señor presidente de la República, en su enlace 519, se refirió en estos términos sobre el tema de comparar con Venezuela. La 2, por favor. Nos quieren llevar a una situación como la de Venezuela, la estrategia es la misma de la derecha de Venezuela. Primero, de legitimar el mandato, de legitimar al nuevo presidente, que no ganó. Eso le hicieron a Maduro contra Capriles, que no ganó, que hubo fraude. Demuéstrenlo. Parte de la estrategia. Nos quieren llevar a un estado de convulsión como Venezuela para impedir la gobernabilidad. Están desesperados. Recuerden la violencia que se generó en Venezuela, los muertos que ha habido en Venezuela. Lo mismo no quieren hacer acá. De legitimar los resultados. No, Lenín no ganó, hubo fraude. ¿Ya? Entonces ya debilitan al presidente electo en vez de fortalecerlo. Luego, calentar las calles, parte de la estrategia, para seguir desgastando al gobierno, para seguir generando ingobernabilidad. Y luego, o simultáneamente, rasgarse las vestiduras y país dividido, porque no ganaron ellos, porque ellos son los que generan violencia. No vamos a caer en esta trampa. Doctor Pachano, el señor presidente usa un argumento que se ha estado usando esta semana, ¿no? La hoja de ruta es la misma de Venezuela, dice la oposición. El presidente dice que sí, pero que es desde la derecha y que los asesores venezolanos son los que les han dicho que actúen así a la oposición. ¿Cómo leer esto? ¿Hay alguna desesperación en realidad solo porque no se gana? A mí me llama la atención que el presidente de la República compare la situación con Venezuela, cuando lo que debería tratar es de que lo menos posible se piense en Venezuela. Claro. Pero ¿cómo va él a decir esto, ¿no? Que el problema venezolano está en la situación en que está ahora ese país, porque la oposición es la culpable. O sea, está con ello diciendo que el gobierno de Maduro sería una maravilla si no fuera por la oposición. Eso es lo que nos quiere decir. Es el peor argumento que él puede tener.
tan malo como el que hacía referencia Ramiro respecto a los hackers. ¿Quién dijo lo de los hackers? El propio presidente. Sí. En su incontinencia verbal, él dice una serie de cosas que deberían los asesores por lo menos controlarle un poco, ¿no? ¿Cómo va a decir él que hubo hackers? Por lo tanto está diciendo que hubo penetración en ese sistema informático. Que el sistema informático del Consejo Electoral fue violado. El presidente del Consejo Electoral tendría la obligación de salir a aclarar eso antes de hacer este tipo de cadenas que hace la SECOM. Eso debería salir a aclarar, porque mientras no se aclare ese tipo de cosas, el proceso va a estar viciado. Y esas cosas afectan mucho más al proceso, más allá de la desconfianza sobre los votos, etcétera. El presidente echa leña al fuego diciendo hackers norteamericanos, o sea, un complot internacional, la CIA, yo que sé quiénes, ¿no? O sea, son barbaridades, son cosas que se dicen sin pensar realmente, igual que esto de Venezuela. Pero entonces, ¿a qué digamos, el presidente qué busca con esto? Dice, perdieron las elecciones y quieren decir que este país está dividido. Hay una percepción de que la división es solamente que de los votos, pero que ellos ganaron. ¿Cómo está o no dividido el país? El presidente podría tener argumentos, podría salir a decir, miren, una democracia se gana aunque sea con un voto, claro. Alianza País ha triunfado, en fin, que además a él no le corresponde salir a esto. Él debería estar callado, él debería estar preparando su retiro tranquilamente y dejando que esto siga su cauce y que sea el candidato a presidente, que le gusta llamarse presidente electo, aunque no lo es todavía, ¿no? Que él defienda este proceso, que él defienda su triunfo, ¿no? Pero no, el presidente no tendría nada que hacer. Él complica más la cosa y echa más sombras sobre este proceso. El señor presidente, además, un poco como que se sumó a la propuesta del abogado Nebot, que no es estrictamente jurídica, pero que puede salir. Y esto fue lo que dijo. Él dice que como es político, el conflicto debe tener una solución política, no estrictamente legal. Y yo lo apoyo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, ya veremos, ha tomado una decisión salomónica que recoge la propuesta de Nebot, que recoge mi propuesta, pero no se aparta del marco legal. Cuando digo AP decidió adherirse a las impugnaciones de Creo para que se cuente voto a voto las 1.795 actas que hasta ese momento tenían impugnadas, con la condición de que se lo haga públicamente, con presencia ciudadana, exactamente lo mismo que está diciendo Nebot. Y cuando se ratifica el triunfo de Lenin, pidan disculpas al Ecuador y al mundo por la farsa montada y paguen los daños ocasionados, sobre todo en Quito. Esto lo decía el 6 de abril. Lo que dice Nebot es posterior. Bueno, lo volví a apoyar en redes, sigamos. Nebot ha solicitado algo similar a lo que sugerí en días pasados, una solución supralegal, como él la llama, que representantes de la academia, iglesia, movimientos políticos, medios de comunicación, etcétera, en público escojan al azar determinado número de actas y comprueben la transparencia de las elecciones. Apoyamos totalmente esta propuesta. Le pedimos al CNE que, pese a no estar contemplada en la ley, la acepte. Solo pedimos 3 cosas: que todos aceptemos los resultados y que, de ratificarse los resultados, Creo, sus medios de comunicación y todos los que han armado el show de fraude porque perdieron las elecciones, pidan disculpas al Ecuador y al mundo entero. Eso es reunir actas, porque además hay que traerlas de todas las provincias. ¿Por qué revisar voto a voto, como dice el caprichoso ricachón, las actas no impugnadas? Eso no tiene ningún sentido y no es legal. Entonces, el CNE, salomónicamente, ¿qué ha dicho? Perfecto, acogemos las impugnaciones, traemos esas actas que están en las provincias, esto no se ha hecho nunca, las concentramos en el Coliseo Rumiñahui y delante de los que quieran contamos voto a voto estas 3.865 actas. Felicitaciones al Consejo Nacional Electoral. Tomó el toro por los cuernos, lo va a hacer quedar en ridículo a Lazo. Vamos a ver pues si cambian los resultados. Si cambian los resultados, seremos los primeros en decir fraude. Y si se ratifica el resultado, no solo que queden sepultados en las urnas, que queden sepultados en la conciencia nacional, compañero. Ya basta de gente que por su egoísmo, por su hambre de poder, le ha hecho tanto daño al país. Doctor García, el señor presidente cree que también, un poco el argumento suyo, pero claro, él pone límites a esto, ¿no? Eso, sí, por favor. Como le decía, estamos en un momento de una simplicidad, de una cantidad de argumentos básicos que realmente duele.
Primero, yo creo que un estadista pues no puede ver las cosas en función de ganamos, perdimos y los que perdieron, aunque sean el 49%, hay que se aguanten, ¿verdad? Yo creo que un 51-49 nos muestra, per se, un país fraccionado, haya quien haya ganado, no importa. Por otro lado, este argumento, primero, el argumento del hacker que interviene en el sistema, ya per se justificaría el pedido de Lasso de un reconteo voto a voto. ¿Por qué? Porque al decir que hubo una intervención del total del sistema, quiere decir que hubo una manipulación del total de los votos. Entonces, esto ameritaría volver a contar de uno en uno. Entonces, lo que está haciendo el presidente a través de sus argumentos es más bien sustentar la posición de Lasso. Por otro lado, vemos un silencio doloroso de parte del presidente electo. No sabemos dónde está, cuando él es el que debería salir. Y porque además, ojo, ¿qué va a hacer él a partir del día en que tenga que gobernar? ¿O lo va a tener de vocero al señor Correa? Pero no hay que olvidar que él es el presidente de Alianza País, el señor economista Correa. Sí, seguramente continuará haciendo, porque además acá hay... se han borrado todas las categorías políticas e inclusive sociológicas. Entonces, ahora Estado, gobierno, partido es exactamente lo mismo. Y claro, a través de juegos de palabras se ha hecho que quien esté en contra de Alianza País está en contra del gobierno y por tanto está en contra del Estado. De la misma forma, bajo las mismas falacias, el jefe de Estado, como es jefe y como el Estado tiene 3 funciones, entonces también jefe de las 3 funciones, y eso ha hecho que pueda meter las manos en todas las funciones, incluida la judicial, que es lo más grave, porque con eso destruimos todo criterio de democracia material. Bueno, en el caso que nos ocupa, insisto, lo peor que le puede pasar a Moreno es posesionarse bajo estas condiciones en donde su legitimidad se encuentra bajo cuestionamiento. Pero parece que a eso van. Y el martes terminará el mismo martes. Yo creo, sí, a ver, una cosa, por eso insisto en que me parece un análisis simplista, porque ellos consideran que el Consejo Nacional Electoral, al llamar a un reconteo parcial, va a generar la suficiente confianza en la ciudadanía como para que la gente se desmovilice. Porque el problema es la movilización ciudadana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que...? Y además veo que se trata de desmovilizar a la gente descalificándola, lo cual es más o menos como querer apagar un incendio con gasolina. Entonces, claro, diciendo que es la derecha, yo creo que no podemos acusar de derecha a todos los que han votado en contra de gobierno, ¿verdad? Es decir, es más, yo creo que muchos que están en las antípodas políticas de Lasso terminaron votando por Lasso no por apoyo a la candidatura, sino como una forma de rechazo al gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, que las oligarquías financian, claro, la persona que sale con su banderita y que sabe que nadie le ha pagado un centavo por esto, al escuchar eso, lo que están haciendo es asegurarse de que al día siguiente vuelva y vuelva. Es decir, más allá de eso, yo creo que la visceralidad con la que ha manejado y con la que siguen manejando el tema político está terminando por horadar sus propias condiciones de gobernabilidad. ¿Qué país recibe Moreno? Ese es el problema. Porque además, añada todo esto a una crisis económica muy fuerte. Hace un momento... Se va a presentar. En un momento se van a presentar acá. Claro, en un momento van a tener ustedes un panel donde se van a hablar de las cifras negativas, ¿verdad? Que se ocultaron en la campaña electoral para no afectar las posibilidades de Moreno. Entonces, todo eso va a tener que enfrentar él, va a tener que enfrentar además la apertura de los papeles de corrupción internacionales que no dependen de la voluntad del gobierno de si se abren o no. Claro. Y claro, todo esto va a generar un clima de mayor agitación política pero que se veo dice que el gobierno que es un no puede capricho manejar. esto de contar todos los votos. Pero el argumento suyo, basta con lo del hacker, Pero ya, claro, por ya supuesto. daría para. O sea, ¿no? si es que, pero además la si aplicación es que los del votos artículo 141 de la Constitución le permite sin problema. Si es que es decir, cobertura legal existe. Lean el párrafo segundo del 141 del Código de la Democracia, es muy amplio y no le pone trabas ni limitaciones al Consejo Nacional Electoral. que sería una decisión del Consejo. Por supuesto, no si es que el Consejo quiere. Pero en este caso, tanto el candidato del un lado, como el propio presidente de la República y presidente del partido ganador, por otro lado,
concuerdan en que hubo una manipulación externa del sistema, venga de donde venga. Solo esa manipulación externa del sistema y ya sustentaría plenamente el que se vuelva a contar más a mano. Todo, claro, voto a voto para saber exactamente qué es lo que pasó y qué tanto se manipuló o no en ese tiempo en que hubo la manipulación del sistema informático. Es decir, se está jugando en contra de sus propios intereses. Yo, la verdad, no entiendo. Lo que decía Simón, a ratos no se entienden los argumentos del presidente. Me parece que o es la desesperación o es defender lo indefendible, pero está cayendo en unos ritmos que no tienen sentido. Sí, por favor. No, y con agravantes en esto, ¿no? Porque no es solamente la desconfianza en el sistema electoral, también hay la expectativa, por no decir desconfianza también, en qué va a hacer Lenín Moreno si es que llega a la presidencia. Es decir, no conocemos cuáles van a ser sus posiciones respecto a temas fundamentales. ¿Qué va a pasar con el manejo de la economía? ¿Qué va a pasar con la libertad de expresión? ¿Qué va a pasar con la criminalización de la protesta social? ¿Qué va a pasar con el manejo del país en general? No sabemos. Lo que ha dicho es que tiene la mano extendida, si no hay, que no va a haber paquetazo. O sea, ya en términos de conducción del gobierno, concreto. En términos de conducción del gobierno, no tenemos idea de quién es Lenín Moreno. No tenemos idea. Y estos 6 años de la vicepresidencia no nos dejaron una idea y que con eso le permitió incluso estar a punto de ganar ya definitivamente. Puede haber dejado una idea de su preocupación, por ejemplo, por el tema de las discapacidades, los programas específicos que tuvo ahí, pero en otros aspectos no se lo conoce como un estadista. Lo que se ha visto además en la campaña es que él no ha querido dar ninguna pista al respecto. No sabemos cuál es su posición respecto a temas fundamentales del país. No sabemos cómo se va a pronunciar respecto, por ejemplo, a la imperiosa necesidad de renegociar la deuda con China o de comprarle la deuda con deuda privada, con deuda más barata, llamémosla así, de mejores condiciones. Lo que significaría abrirse a conversaciones con los multilaterales, etcétera. Nada de eso sabemos. Entonces, si no se le conoce a él y va a entrar con serias dudas respecto a cómo fue el proceso, estamos frente a un panorama muy complejo, tremendamente complejo. Y si encima hay dudas que las plantea la ciudadanía en general, de que si va a ser él o no quien gobierne, entonces, bueno, y a eso añadámosle las dudas que hay sobre el candidato a vicepresidente. Entonces, yo creo que estamos frente a un panorama tremendamente de opacidad complejo, total. Que debería ser primera preocupación para Alianza País. Para Alianza País debería saber que tiene un carbón encendido en las manos y que se va a quemar. Cuando dice con estos resultados del martes vamos a sepultar de una vez a todos estos que casi les han intentado ganar. Bueno, Pol Pot quiso sepultar a la mitad del país. Literalmente. Y literalmente lo hizo, prácticamente. Casi lo logra. Fue un desastre. Pero, o sea, ese tipo de cosas pero inclusive la utilización... se aleje un poco lo de Pol Pot. Inclusive la utilización del lenguaje es penosa. Un presidente de la República ya saliente no puede hablar de sepultar políticamente a nadie. Tiene que generar, peor todavía cuando ha habido un resultado tan estrecho, en donde las condiciones de gobernabilidad son tan complicadas. En el caso de Moreno, durante los 5 años o 5 años y medio que fue vicepresidente, los 2 periodos, y yo creo que siempre se lo vio, como decía Simón, hablando del tema de discapacidades, sobre todo su programa Manuel Espejo, y además circunscrito estrictamente a eso. A lo que le habían encargado. Claro, ahora, fuera del tema de las discapacidades y hablando más de 3 minutos, vemos que es de una argumentación, pero de lo más dérmica. Es impresionante, ¿no? Por su explicación, un sábado una sabatina. Bueno, más allá de que sostenga o no sostenga una sabatina, podrá explicarnos cómo carajo vamos a salir de la crisis económica. Podrá explicarnos qué va a pasar, cuál es el modelo de administración de justicia que él plantea. Podrá explicarnos cuál es el modelo de control de constitucionalidad que se va a implantar. Podrá explicarnos una cantidad de cosas que no sabemos. Y eso sí nos preocupa porque no tenemos idea. O sea, y es más, yo creo que cada presentación deja más dudas que certezas.
Él sí quiso, por ejemplo, poner un punto de diferencia entre lo que pasa con Venezuela, pero su explicación fue peor todavía. Pues dijo, bueno, ¿cómo van a decir que somos Venezuela? No y no. Allá no tienen ni papel higiénico y aquí se vende hasta en las calles y uno se queda con los ojos cuadrados, la verdad. Pero hay una... Simón, pero admite que en Venezuela hay una cosa muy grave y que no ha sido como gobierno, no han respondido a eso que admiten en esto, que falta incluso papel higiénico y que aquí se venden hasta en las esquinas. Sí, posiblemente quiso decir eso, ¿no? Ahora, también ahí se puede pensar que si se vende papel higiénico en las esquinas es porque hay desempleo, no por un problema de higiene. Es un o de exceso de papel. Claro, es un tema de precariedad. Yo creo que realmente es de una pobreza impresionante eso, más allá de lo anecdótico que resulta, pero sí es preocupante que quien sostiene que ha ganado la presidencia y que posiblemente es el próximo presidente, tenga ese como argumento económico para contrarrestar con la catástrofe que vive en un país cercano, ¿no? Por otra parte, el señor Guillermo Lasso en un comunicado dice: no nos podemos prestar a esa farsa dispuesta para el próximo martes, no podemos hacer el juego a una estrategia que busque engañar a la ciudadanía. ¿Esto es que crónica de una muerte anunciada, doctor García? Bueno, a ver, lo que pasa es que en este caso estamos hablando de un partido, usando términos futbolísticos, pues, con la cancha inclinada, con el árbitro en contra, en estadio ajeno y con la pelota prestada. Entonces, claro, ¿qué se puede esperar de esto, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Insisto, y vuelvo a la primera parte de mi intervención. ¿Qué podemos esperar del Consejo Nacional Electoral? Entonces, claro, si tenemos un Consejo Nacional Electoral que evidentemente ha sido totalmente adscrito, y no de ahora, de antes. O sea, recordemos que el anterior presidente del Consejo Nacional Electoral terminó luego de secretario privado del presidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué confianza podemos tener en los órganos de control electoral? El secretario de presidente del Consejo de la Judicatura. Claro. Y el secretario privado, claro, igual, ¿qué confianza podemos tener en la justicia también? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, claro, lo que no entiende o finge no entender el gobierno es que la democracia tiene contenidos materiales, no solamente contenidos formales. El que tengamos democracia no depende solamente de que consignemos un voto cada tanto en las urnas. El que tengamos una justicia adecuada no significa que la sentencia se dicte en un papel y se la notifica a un casillero. Si mañana resuelven eso, ¿podrán enfrentar de otra manera la legitimación que ustedes dos han dicho que hace falta? Yo lo veo muy complicado. Yo lo veo muy complicado porque, primero, las condiciones económicas van hacia una mayor precarización de lo que se puede ver. Yo creo que vamos a un nuevo año con resultados en rojo. Yo no veo una reactivación ni del sector productivo ni del mercado laboral, por una parte. Por otra parte, la división política existente se ha evidenciado. Asumamos que todo estuvo bien y que el proceso electoral fue inmaculado. 51-49. Solo eso nos muestra un panorama político evidentemente de otro talante dividido, para manejarlo, ¿verdad? ¿no? Con un adicional, yo creo que una, si no, la herencia más nefasta que nos deja la Revolución Ciudadana, y en esto, bueno, ustedes, los sociólogos, saben mucho más que nosotros, los juristas, sobre el tema, pero es la ruptura del tejido social. Sí, yo creo que hay una ruptura del tejido social muy fuerte. Y hemos empezado, yo veo a la gente, por ejemplo, en redes sociales, insultándose unos a otros, sin conocerse. Sí, hemos pasado una intolerancia total. O sea, un poco es la irracionalidad de la barra brava de fútbol, la hemos traspasado a la política, ¿no? Te odio porque tu camiseta es amarilla y la mía es azul. No te conozco, no sé quién eres, pero podría hasta matarte por el color de tu camiseta. Un poco eso estamos traspolándole a la política. Y esto me parece, eso me parece un tema muy jodido. Porque, ojo, o sea, uno ve en otros países, por ejemplo, acaban de pasar un proceso electoral en Estados Unidos, y yo no creo que ningún republicano quiera matar a un demócrata o le diga tal y cual a un demócrata o peor, por el hecho de pensar diferente. Uno al otro. Exacto. O sea, es decir, afectar inclusive su capacidad intelectual porque tiene tal o cual posición política. Simón, para terminar, entonces, ¿cómo vemos esta posibilidad de limar, ya no solo por el conteo? O sea, que aquí hay una voluntad ya de posicionarse. Yo creo que esto es ya un hecho consumado. Yo creo que es un hecho consumado. Creo que no va más allá. Con lo de mañana. Así vengan las marchas. Con este conteo de las 3.000 no sé cuántas actas,
creo que van a dar por hecho. Ahora, a mí no me extrañaría, pensando mal, ¿no? Dicen que hay que pensar mal para acertar. No me extrañaría que a alguien de las propias filas de Lenin Moreno le interese que llegue debilitado. ¿Ah, sí? Pero claro, porque... O sea que los conflictos internos también afloran en esto. Pero claro, y además poder gobernar desde atrás puede ser muy, muy tentador siempre, ¿no? Sí. Tener a un presidente débil al que se lo puede... manejar que requiera siempre una ayuda, o incluso que en el momento en que no cumpla ciertas cosas que se las deja marcadas desde este momento, se lo pueda bajar con un tingazo tranquilamente y decir, bueno, este siempre fue muy débil, ¿no? Es decir, no me extrañaría que haya también ese cálculo desde adentro. Bueno, sin duda. Esa duda que acaba de dejar es más tenebrosa que la del fraude, me parecería. A ver, lo que acaba de decir Simón es una constante a lo largo de la historia de la política. Es decir, no es que cuidado, nos digan que estamos conspirando contra el nuevo presidente. No, es un análisis de lo que ha pasado. Pero además de lo que está pasando, ya vemos, por ejemplo, que varios de los grandes detractores del gobierno son los exfuncionarios de gobierno que están diciendo muchos desde la clandestinidad, oiga, sí, yo mismo les llevé la plata en tal hotel, tanto en tales bolsas a y tal de eso persona. Tampoco ha hablado, ¿no? ¿Verdad? De eso no ha dicho absolutamente nada el señor Moreno. Insisto, del tema económico, lo único que sabemos es que desde su perspectiva el que se venda papel higiénico en la calle hace la diferencia. No conocemos nosotros, por ejemplo, en mi caso, como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, a mí me preocupa muchísimo saber cuál es su visión sobre la justicia, cuál es su visión sobre derechos humanos, cuál es su visión sobre, por ejemplo, temas como extractivismo versus derechos de pueblos ancestrales. Todo eso necesitamos saber. Entonces, pero luego aparece hablándonos de la física cuántica y de los primeros 1000 años de vida de la persona y cómo se va formando su carácter y qué sé yo. Entonces uno se queda en las mismas y dice, bueno, por favor, aterricemos un poquito. A mí me parece un poco, es como que Freddy Heller le estuviera haciendo el guión. ¿Qué vamos a hacer en la economía? Besar árboles. Eso es crueldad. Eso es una crueldad, así es. Yo quiero agradecer al doctor Simón Pachano y al doctor Ramiro García. Están ya en nuestros estudios los economistas José Hidalgo Pallares y el economista Ramiro Crespo, con quienes conversamos luego de este pequeño corte. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM.